Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las plataformas de análisis macroeconómico. Imaginemos una especie de radar económico, ¿vale? Herramientas que, fuentes como el Banco Mundial o el FMI dicen que son cruciales para que inversores, gobiernos, empresas tomen decisiones con datos, no solo por intuición. Hoy la idea es destilar qué son, por qué son tan importantes ahora mismo y qué nos dicen las fuentes sobre hacia dónde van. Exacto. Son sistemas digitales que básicamente agregan y procesan un montón de datos clave. Hablamos de PIB, inflación, empleo, comercio internacional, cosas así. Y los sacan de fuentes muy diversas. Bancos centrales, organismos como el FMI o el Banco Mundial, y también proveedores privados, Oxford Economics, por ejemplo. Las define como herramientas vitales para entender la economía actual y sobre todo para intentar anticipar lo que viene. Pasar del dato en bruto a inteligencia económica, digamos. Y la verdad es que la evolución ha sido tremenda. Venimos de hojas de cálculo, ¿no? Quizás SPSS o EBIUS para los que llevan más tiempo en esto, pero con datos que a menudo llegaban tarde. Claro. Y ahora, pues tienes plataformas como Macrobond o Moody's Analytics que meten datos casi en tiempo real y le añaden inteligencia artificial, machine learning. La promesa es detectar señales antes. Patrones que igual las estadísticas oficiales tardan más en ver, ¿no? Justo. Y lo fascinante, que apuntan varias fuentes, es cómo esto está cambiando quién puede hacer este tipo de análisis. Ya no es solo para las grandes instituciones financieras o los gobiernos. Pensemos, por ejemplo, en una empresa exportadora, mediana. Pues usando algo como Focus Economics, Focus Analytics, puede tener acceso a proyecciones de consenso. O sea, la media de lo que predicen muchos expertos. Ah, interesante. Sí, sobre tipos de cambio, inflación en sus mercados, lo que sea. Y eso le permite ajustar precios o cubrir riesgos de forma mucho más ágil. Convierte algo muy complejo en información útil, accionable. Vale, entremos un poco en la variedad que hay, porque no son todas iguales. Por un lado están las profesionales, que suelen ser de pago, claro. Macrobond, por ejemplo, destaca por tener miles de fuentes y plantillas ya hechas. Focus Economics, como decías, por eso del consenso de expertos. Y Oxford Economics tiene una cobertura global brutal, más de 200 países. Y proyecciones a muy largo plazo. Son las que usan bancos, fondos, consultoras. Pero, ojo, también hay opciones muy potentes de acceso abierto, que son clave para estudiantes, investigadores o análisis más independientes. FRED, de la Reserva Federal de San Luis, es un tesoro. Miles de series históricas. El World Bank Open Data, pues tiene indicadores globales desde 1960. Y los portales del FMI igual. Con esto se puede hacer un análisis muy riguroso sin pagar una suscripción. Y luego están las que llamas híbridas o especializadas, ¿no? Que ahora es de LSG, London Stock Exchange Group, combina datos de más de 175 países, con series que, en algunos casos, tienen 100 años de historia. Estas suelen ofrecer, además del acceso a datos, capacidades de análisis más sofisticadas. ¿Y qué es lo que las hace tan valiosas? ¿Cuáles son esas características clave que mencionan las fuentes? A ver, varias cosas. La visualización interactiva es muy importante. Gráficos, mapas, que ayudan a entender la información de un vistazo. Las actualizaciones frecuentes, a veces casi en tiempo real. La facilidad para exportar los datos, para usarlos en otros programas. La cobertura geográfica, claro. Y, cada vez más, como decíamos, la integración de inteligencia artificial y machine learning para refinar pronósticos y encontrar relaciones que no son obvias. Vale, perfecto. Pongamos sobre la mesa los pros y contras que se derivan de todo esto. La gran ventaja, parece claro, es poder tomar decisiones mejor informadas, reducir sesgos al poder comparar muchas fuentes, tener perspectiva histórica, global. Totalmente. Pero no son la solución mágica. Las versiones premium cuestan dinero, a veces bastante. Y luego, hay una curva de aprendizaje. No se dominan en una tarde, hay que dedicarle tiempo. Claro, me imagino. Y un punto crítico. Dependen de la calidad y la puntualidad de los datos que usan, sobre todo los datos públicos. A veces hay retrasos, revisiones. Una fuente mencionaba un caso, un pequeño desfase en datos de empleo de un país, y alteró temporalmente los modelos de varias plataformas. Hay que ser conscientes de eso. ¿Entendido? A pesar de eso, las aplicaciones prácticas son enormes, ¿verdad? Sí,
Empresas que planean inversiones o gestionan el riesgo de tipo de cambio, gobiernos diseñando presupuestos, políticas monetarias, inversores buscando dónde hay oportunidades. Hay un ejemplo interesante del Banco Mundial, cómo algunos países en Latinoamérica usaron modelos predictivos después de la pandemia. Les ayudó, parece ser, a distinguir mejor entre shocks de oferta, que eran temporales, y presiones de inflación más de fondo, y así pudieron ajustar mejor su política monetaria. O sea que, al final, estas plataformas son como aliados estratégicos en un mundo económicamente muy movido. Exacto. Aprender a usarlas, o al menos a interpretar lo que dicen, parece una inversión de tiempo bastante valiosa hoy en día. Y mirando al futuro, ¿qué tendencias se ven venir? ¿Qué dicen las fuentes? Pues destacan tres cosas, principalmente. Una, el avance continuo de la IA predictiva. Se habla de aprendizaje profundo, deep learning, para modelos todavía más precisos. Dos, la integración cada vez mayor de datos ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Refleja que la sostenibilidad importa cada vez más en las decisiones económicas. Tiene sentido. Y tres, una mayor democratización. O sea, plataformas abiertas cada vez más potentes, interfaces quizás más fáciles de usar. De hecho, el mercado global de software de análisis se proyecta por encima del billón con B de dólares para 2032. Eso indica por dónde van los tiros. ¡Wow! Pues esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Con herramientas y una IA cada vez más sofisticadas haciendo gran parte del trabajo de análisis, ¿dónde va a estar la verdadera ventaja competitiva? ¿Será solo tener acceso a los mejores datos y algoritmos o residirá más bien en esa capacidad muy humana de interpretar críticamente, de cuestionar lo que dicen las máquinas, de aplicar un juicio que por ahora ningún algoritmo puede replicar?